palo mayombe. Los macutos. Los macutos son regularmente todo lo que se trabaja en el palo. En estos están los secretos que se les pone al bilongo, trabajo. Un macuto se le dice a todo lo que está sellado, que como ya se dijo, están los secretos del bilongo que se hace. Hay distintas formas de hacer un macuto, una de ellas es por ejemplo en un trabajo de amarre. Primero se habla con el muerto o entidad de la enganga para saber cuáles son los materiales que se usarán en dicho trabajo. Se comienza por los palos, estos sí o sí deben preguntarse primero. Se empieza preguntando por los palos fuertes para este trabajo y luego por las hierbas y otros materiales, como por ejemplo, a mansa guapo, a dormidera, yo puedo más que tú, jala jala, etc. Estas preguntas se hacen con el chamalongo, según cómo trabaje su muerto. La pregunta al muerto seria, fulano de tal, el muerto que usted trabaja, en el bilongo que hacemos para tal persona, necesita palo a mansa guapo. Y así va preguntando palo por palo, material por material. Si por ejemplo recibe un sí, se aparta. Y si dice que no, se le guarda donde siempre. Así va preguntado al enfumbe de la enganga todos los materiales que va llevando dicho trabajo. Les recordamos que todos los trabajos que se hacen en el palo son a lo que el muerto dice. No hay trabajos específicos, cada brujo tiene su propio secreto, porque maña vale bombo, al no ser ceremonias primordiales que se irán diciendo si el caso así lo pide. Luego que usted tenga todos los materiales ya escogidos y el muerto ya dijo que sí a todo y que con lo que se tiene es lo que va a resolver la persona, se pasa a la ceremonia de cerrar. Esto se hace con hilo, se van juntando todos los materiales empezando por los palos y se entizan con hilo. Luego se cubre esto con la firma del trabajo que es la que ya el muerto dijo, según usted le haya preguntado anteriormente, luego todo esto se cubre con algodón, en caso que sea para bueno y con tela negra en caso que sea para malo. Esto se entiza con hilo del color que ya le dijo el enfumbe de su enganga, luego se sella con esperma de vela que quede del alumbrado del muerto y listo. Usted debe preguntar a su enfumbe cuántos días este macuto debe permanecer en el engando y qué camino cogerá si es enterrado o para dónde va. Mi recomendación personal es mantenerlo al menos 3 días en la enganga, después que ya éste haya comido se pregunta qué camino cogerá. Esto es los pasos generales para hacer un macuto que aplica para todos los tipos de bilongo.